Oh, cuando me sacaron la venda, y bueno, mira, te digo, y yo estaba en el campo, había cargado un lechón, y tenía las manos tan sucias y no la veía. Cuando me saca la venda, que estaba el doctor todo acá, miro así, como todo sucia. ¿Qué habrá dicho el doctor? Este es un viejo mugriento, pero las pecas, que tampoco no me las veía. Oh, pero era lo que eres, una alegría. Y cuando el doctor me operó, dice, tenía un ojo cubano y otro argentino. ¡Viva Cuba!, le digo yo. Ay, no, Radio La Chispa, trinchera de ideas. Seguinos en nuestras redes, en Facebook como Radio La Chispa, en Instagram como La Chispa Radio. Segmento de salud visual. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario que nos escuchen. Acá estamos en Radio La Chispa, desde el Centro Oftalmológico Che Guevara, en La Fragua, número 34. En este momento vamos a presentar la columna de salud visual. Como ya es habitual, desde el año pasado siempre se presenta un tema de salud. Y en el día de hoy nos acompaña el doctor Adrián. Adri. Hola, Dailín, ¿cómo están? ¿Cómo están la audiencia? ¿Todo bien por aquí? Aparentemente estamos todos bien. ¿Se sabe de algún mensaje o alguien que haya escrito refiriendo a algún tema de salud? ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, hoy retomamos de nuevo con la columna de salud visual y vamos a hablar un poquito de lo que son las conjuntivitis, ¿sí? Algo tan conocido por todos. Pero espérate, Adri, porque nos ha faltado algo. Y les habla la doctora Dailín, asesora del Centro Oftalmológico. Y Adri, di tu apellido. Y bueno, Adrián Ferioli, integrante del Centro Oftalmológico también, médico oftalmólogo. Así que bueno, vamos a estar para ustedes. Bueno, entonces cuéntame de las conjuntivitis. Bueno, para primero hacer como una introducción vamos a saber qué es la conjuntiva. En realidad la conjuntiva es como una membrana transparente que tenemos recubriendo todo el ojo. A veces creen que la conjuntiva es parte del párpado simplemente, pero no, en realidad es un tapiz, digamos, transparente que reviste todo el globo ocular, excepto la parte donde está la córnea, pero lo reviste casi en su totalidad, incluso por delante de la parte blanca del ojo, que es la esclerótica, también hay conjuntiva. Bueno, la conjuntivitis en realidad básicamente es la inflamación de ese tejido, de esa membrana, ¿sí? Por distintas causas. Entonces no tan solo hay una sola, sino que son múltiples las causas de conjuntivitis. Entonces la inflamación de esa membrana es la famosa conjuntivitis. ¿Cómo se pueden agrupar entonces las conjuntivitis? ¿Hay alguna clasificación? Sí, bueno, se pueden clasificar según la forma de aparición, digamos, en conjuntivitis agudas o hiperagudas, conjuntivitis subagudas y conjuntivitis crónicas, de acuerdo a la evolución, la duración y la forma de aparición. Muchas veces, digamos, para más o menos redondear, digamos, cómo sería una forma hiperaguda, es cuando aparece en forma muy intensa, en pocos minutos u horas incluso, con una inflamación muy abrupta de la conjuntiva. Y puede llegar a durar unas semanas incluso. Después hay una forma subaguda, y las formas crónicas son aquellas que persisten en el tiempo, son más lentas pero persistentes, o que van y vienen, que siempre se repiten año a año, o según estaciones, o según tipo de exposición a alguna causa. Es decir, tratando de entender, entonces las agudas son las que aparecen de una forma abrupta, brusca, de un día para otro, para decirlo de alguna manera. Sí. Generalmente tienen poco tiempo de duración, ¿no? Exactamente.
Y las crónicas son las que pueden repetirse en el tiempo, aunque no necesariamente significa que todo el tiempo tengas la sintomatología, ¿no es así? Exactamente. Puede haber brotes y periodos en los cuales están asintomáticos. Y en general también pueden haber brotes de forma aguda de estas mismas conjuntivitis, cuando por ahí, por ejemplo, como ejemplo, una conjuntivitis alérgica, que suele ser algo crónico, ante una exposición muy masiva del alérgeno, puede producir una conjuntivitis aguda sobre la base crónica que tiene. Claro, claro. Bueno, después hay otra gran clasificación que es en base a la causa que la está provocando, la conjuntivitis, donde en los cuales tenemos 5 grandes grupos, que son las conjuntivitis infecciosas a la cabeza, dentro de las cuales, dentro de esos gérmenes infecciosos, pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos. Después tenemos conjuntivitis inflamatorias, muchas veces secundarias a enfermedades oculares, en conjuntivitis asociadas a enfermedades generales del organismo también, conjuntivitis tóxicas y conjuntivitis traumáticas por algún tipo de golpe, traumatismo que pueda sufrir el ojo. Bueno, no sé si quieren que... ¿Cuáles son las más frecuentes dentro de todo ese grupo? Bueno, las más frecuentes en general son las conjuntivitis infecciosas, digamos, que van, digamos, como primera en la lista, porque en general, digamos, son contagiosas, hay brotes epidémicos, entonces por ahí se masifica, como bueno, ya conocemos más o menos con todo este tema de los contagios de gérmenes, más o menos cómo se puede diseminar una infección. Claro, entonces mencionaste que dentro de las causas de las infecciosas están las bacterias, los virus, hongos y parásitos. Sí, las bacterias, digamos, en realidad puede haber múltiples bacterianas, digamos, incluso pueden haber bacterias propias de nuestro organismo que producen a veces conjuntivitis endógenas, que le decimos nosotros, internas, pero la gran mayoría provienen desde el exterior, en realidad. Y bueno, dentro de ellas hay varias que tienen ciertas características muy parecidas y hay otras que, digamos, producen síndromes un poco más o problemas más importantes, incluso a distintos, digamos, niveles de la vida. Hay conjuntivitis por ahí van a entender un poquito las mamás que tienen recién nacidos, que por ahí se les pone algunas gotitas y no saben bien por qué, porque hay una conjuntivitis, digamos, catarral muy hiperaguda, que suele ser provocada por un germen, digamos, muy particular, entonces se los previene, digamos, esos recién nacidos que están muy expuestos. Y así hay distintas bacterias que van provocando distintas conjuntivitis. Claro, es decir, dependiendo del tipo de bacteria que sea la que esté afectando al paciente, entonces serían los síntomas y las características de cada una de estas conjuntivitis bacterianas. Exactamente. Pero digamos, por ejemplo, una forma simple, una forma más común, que ya no sean estas muy específicas, que llevan un diagnóstico específico, con medios de diagnóstico también muy complejos, y que llevan tratamientos un poco más agresivos. Entonces, hablando de la bacteriana simple, que sería como decir la más común, ¿cómo se desarrolla? ¿Así, cuáles son los síntomas? Bueno, la conjuntivitis clásica, digamos, tenemos dentro de los dos grandes grupos de las infecciosas por ahí, que las que más se conocen en el medio son las conjuntivitis bacterianas y virósicas. Las conjuntivitis bacterianas, por determinados gérmenes, suelen ser, digamos, conjuntivitis que no tienen una gran virulencia, en realidad no son tan invasoras o tan agresivas, y que generan normalmente, digamos, una conjuntiva, digamos, roja, un ojo colorado, un ojo molesto, con un tipo de secreción que generalmente es, digamos, mezclado con algo de pus, de supuración, que suele a veces pegar, digamos, el ojo, que se da en uno, en los dos ojos. El paciente está molesto, lagrimea, tiene sensación de cuerpo extraño, le molesta la luz y principalmente esa secreción que también a veces es característica de los bacterianos. Claro, ¿y de qué color sería la secreción? Y una secreción amarillento-verdosa, ¿sí? Que suele generar costras en los ojos, que eso es lo más habitual, digamos, y conocido. ¿Y cómo se diferenciaría, por ejemplo, una bacteriana de una viral?
Bueno, muchas veces las bacterianas suelen a veces aparecer en cualquier época del año, pero sobre todo, digamos, en los meses de invierno suelen ser más frecuentes las bacterianas y en meses de verano las virósicas. A pesar de que a veces algunas virosis suelen ser también, digamos, de causa de virus respiratorios, que suelen ser más frecuentes en invierno, pero más o menos está estadificado que son más frecuentes las bacterianas en invierno y las virósicas en verano. La virósica en general, digamos, es una conjuntivitis que suele ser aguda, suele ser de aparición muy rápida, que normalmente afecta a ambos ojos, con una gran inflamación, o sea, es mucho más agresiva que la bacteriana, y que genera, digamos, un grado de inflamación mayor, ojo muy colorado, una conjuntiva que está totalmente inflamada, incluso se forman como unas ampollas que se llaman quemosis en los ojos, y tiene una secreción que es más bien un lagrimeo y no una secreción viscosa y purulenta, sino que es como un lagrimeo excesivo molesto y que muy frecuentemente está asociado a una inflamación corneal, por eso se llama queratoconjuntivitis. Entonces produce mucho malestar visual y mucha sensación de arenilla y molestia en los ojos. Y a veces está asociado a un grado de cuadro respiratorio, porque por ahí el mismo germen puede provocar, digamos, algún resfrío, alguna faringoamigdalitis aguda, un cuadro de pseudogripal, entonces puede estar asociado a eso. Claro, entonces un poco que para, digamos que resumir la información, las virales son un poco más aparatosas, tienen más síntomas, más inflamación, mucho lagrimeo. Exacto. ¿Y la luz? ¿Puede molestar la luz? Sí, la luz molesta mucho porque al inflamar la córnea produce, digamos, una exposición de los nervios que produce mucha fobia a la luz, digamos, mucho malestar lumínico. Entonces los pacientes tienen que estar a veces con lubricantes, con gafas oscuras y todo. Claro. Y una preguntita, ¿y en el tiempo? Es decir, las virales, ¿cuánto tiempo duran? Las bacterianas, ¿cuánto tiempo duran? Es decir, las bacterianas simples. Bien. No las específicas. No las específicas. Bueno, se cree que las bacterianas, digamos, en general, cuando son a veces muy suaves, pueden llegar a autolimitarse, nuestro sistema inmunológico puede eliminarlas, pero en general se requiere de antibióticos para ello. Entonces la respuesta al antibiótico, si es sensible a ese antibiótico, suele ser muy rápida. Generalmente a los 2 o 3 días ya el paciente está mucho mejor. A los 7, 10 días el paciente está totalmente asintomático y fuera del peligro de contagio también. Las virósicas tienen otra particularidad. En general sufren un proceso, como todo cuadro virósico, en el cual la inmunidad tiene que generar anticuerpos, entonces demora mucho. Generalmente, digamos, una conjuntivitis virósica puede llegar a durar hasta un mes, ¿sí? En total. Por supuesto, no con la misma intensidad del inicio, pero puede llegar a generar, incluso llegar hasta los 30 días, porque al afectar otro tejido es más duradera, no hay un tratamiento específico. Entonces, generalmente son autolimitadas, o sea, se van solas, pero requiere todo un proceso de la inmunidad para que se vayan. Y se acompaña con medicamentos para estar más cómodo, pero la elimina el propio organismo. Claro, de eso quería, entonces vamos a hacer un segundo tiempo, teniendo en cuenta que bueno, que nos queda poco tiempo precisamente. Sí, sí. Para decir que seguimos en Radio La Chispa, de acá en el Centro Oftalmológico Che Guevara, la fragua número 34. Entonces seguimos conversando con el doctor Adrián y vamos a ver qué tratamiento o qué recomendaciones le damos a los pacientes que están aquejados de conjuntivitis. Bueno, todo cuadro de conjuntivitis infecciosa, lo que siempre se recomienda por el tipo de contagio es el buen aseo, digamos, sobre todo de las manos, porque las manos muchas veces son el medio de contagio por el tema del refregamiento. Entonces empiezan a tocar objetos de la casa y eso muchas veces es el contagio masivo que produce. Otra de las causas también es secarse con la misma toalla, acostarse en la misma almohada, compartir frascos goteros. Entonces todas esas medidas precautorias hacen de que por lo menos se limite a esa sola persona y no podemos evitar, por ejemplo, en una familia hay alguien que tiene conjuntivitis, digamos un niño o un adulto, podemos evitar que el resto de la familia que convive con esa persona se contagie de la conjuntivitis. ¿Eso es evitable? Sí, sí, es evitable. Tomando esas medidas es evitable. Por supuesto, a veces con las conjuntivitis virósicas es difícil
y depende también si hay muchos chicos en la casa, a veces se complica, pero sí, si se hacen bien las cosas se puede evitar. Claro, ¿cuál sería entonces la recomendación fundamental para esa familia que tiene un niño o un adulto con conjuntivitis para evitar que el resto se contagie? Bueno, digamos, principalmente en los chicos, aislarlos un poco del colegio por los demás, ¿no es cierto? Pero dentro del grupo familiar también tratar de no compartir cosas, el buen aseo de las manos, digamos que no se esté tocando los ojos, separarles una toalla, que no se acueste en la cama de los demás, ¿sí? Que bueno, en realidad mantenga, digamos, cierto aseo personal y el cuidado de sus propias cosas, separar sus utensilios, mantener eso y evitar los besos, los acercamientos a la cara. Y a los demás que no se toquen los ojos, simplemente. Y a los demás que no se toquen los ojos. ¿Los ojos se tocan con qué? Con los codos. Quiere decir que no se toca. Es decir, si no nos tocamos los ojos, no nos contaminamos. ¿No es así? Tal cual, tal cual. ¿Y alguna otra recomendación? ¿Le decimos que vaya al médico, al oftalmólogo? Sí, por supuesto, nunca automedicarse con este tipo de cosas, principalmente por la gran variedad de causas que puede ser provocada. Entonces siempre tratar de acudir, digamos, a un especialista para identificar el tipo y el tratamiento más específico, por supuesto, ¿sí? Dar todas las recomendaciones y bueno, sí, acudir al médico, por supuesto. Bueno, entonces hemos culminado el programa de hoy, muy interesante. Ya saben nuestros pacientes y nuestro público que no se deben tocar los ojos, eso es lo fundamental para evitar la contaminación y el contagio con conjuntivitis infecciosas. Y ante cualquier síntoma acudir entonces a su médico general o a su oftalmólogo. Bueno, ha sido un placer, Adri, compartir contigo hoy. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, Dai, como siempre. Gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieran estaremos haciendo otra columna. Acá del otro lado de la radio también mandamos saludos a Eloísa.